El fracaso es una gran oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Yo soy Alejandro Rodríguez y estás escuchando Hablando con Alex, un programa en el que hablaremos de crecimiento personal, desarrollo personal y todo lo que conlleva a nuestro equilibrio emocional y transformación. Hablaremos también de conexión espiritual y todo lo que rodea a este contexto entre vida material y vida espiritual. Hola, muy buenas en este nuevo episodio. Ya estamos en el episodio número 16 y hoy hablaremos de herramientas para trabajar las emociones. Venimos trabajando el tema de las emociones en los últimos episodios. Ya hablamos de los bloqueos e identificación de emociones hace 2 episodios atrás. En el 14, en el 15 hablamos de la gestión de las emociones y en este último de estos 3 episodios al que hablamos de las emociones vamos a hablar de las herramientas para trabajar esas emociones. Así hablaremos prácticamente de cada emoción importante, generalmente de las más básicas y usuales, y veremos cómo podemos trabajar esas emociones. Así que espero que este capítulo te sea beneficioso, te aporte algún conocimiento. Si ya lo tienes, pues que te lo recuerde. Y nada, espero que identifique, que te ayude a identificar las emociones, a trabajarlas, a gestionarlas y a poder por lo menos saber de dónde viene, cómo las podemos gestionar y qué herramientas podemos utilizar para trabajarlas. Mi intención compartir pues mi experiencia, mis conocimientos. Gracias por tu atención, gracias por darme la oportunidad de grabar estos episodios que está teniendo muy buena aceptación. Compártelo con la gente que crees que le puede ayudar y nada más. Ya sabes que al final de cada episodio pues dejo una pregunta aquí abajo. Si aún no me conocen, mi nombre es Alejandro Rodríguez, soy coach y mentor en la gestión del cambio y me dedico a hacer procesos de coaching para tú conseguir los objetivos que realmente quieres y más especialmente a la gente que está emocionalmente atascada, que tiene problemas para llegar a eso que realmente quiera, conectar con sus valores, que se ha desconectado de su esencia real, de sus verdaderos valores, para personas que están pasando por dependencias emocionales, codependencia de pareja, relaciones tóxicas, para personas que están en situación de dependencia también adictiva, todo este tipo de dependencia. Estoy muy bien especializado en las adicciones, ya que yo superé mi adicción. Soy autor del libro Cambio de Rumbo, que habla de los 11 pasos esenciales para conectar con tu fuerza interior y dejar atrás todo tipo de dependencia. Así que nada más, esta presentación y ya nos metemos en materia, en herramientas para trabajar las emociones, como el miedo, la ira, la culpa, resentimiento, alegría, tristeza y afecto. Bueno, enojo, resentimiento, furia, exasperación, indignación, acritud, animosidad, irritabilidad, hostilidad y en caso extremo odio y violencia. La historia que está detrás de esta emoción está asociado a algo malo que pasó y no debería haber sucedido. Estamos hablando de la ira y la rabia. Hay un límite que el observador entiende que ha sido transgredido. En muchas ocasiones, por debajo del enojo se puede encontrar la tristeza. Esta emoción prepara para la lucha o la huida y aparece para que se ponga el límite y se manifieste lo que molesta. La gestión recomendable ante la rabia o ira es permitir su expresión y luego indagar sobre el problema
problema que lo provocó. Las emociones sustitutivas de la rabia serían falsa alegría, falsa ansiedad, falsa tristeza y culpa. Herramientas para trabajar la ira y la rabia. Hay una técnica que es la toma de conciencia, que la usamos aquí en coaching y que se llama semáforo. Eso sería difícil de explicar porque eso es más bien en práctica. Es una técnica práctica que utilizamos aquí en coaching, esa sería. Y después tendríamos preguntas para gestionar las emociones limitantes, como por ejemplo, ¿qué te impide hacer eso? ¿Por qué crees que has llegado ahí? ¿De dónde crees que viene? Un montón de preguntas. ¿Qué te provoca? Y preguntas muy específicas que tenemos los coaches para trabajar ese tipo de emoción. Muy relacionadas con la emoción de la ira y la rabia está la culpa y el resentimiento. Culpa es el enojo, la rabia o la ira. La historia que hay detrás tiene que ver que uno transgredió su propio límite o estándares y provocó consecuencias no deseadas. Está asociada a haber hecho algo malo que no debería haber acontecido. Corporalmente es una emoción muy asociada a lo auditivo. La vergüenza, en cambio, está más asociada a lo visual. La culpa suele surgir en la utilización lingüística de los debería y los tengo que, los cuales imponen presión al ser humano. Para gestionar la utilización de debería se propone tomar conciencia de su utilización, identificar su procedencia, identificar qué necesidades está cubriendo, comprobar su validez. Realmente debería transformar en otra opción que haga sentir bien, cambiar los debería por los quiero y los tengo que por voy a. Por otra parte, y a través de un ejemplo, se propone trabajar la culpa. Recordar un momento en el que te hayas sentido culpable. ¿Qué hiciste? Hechos reales. ¿Qué aspectos de autoimagen dañaste en ello? ¿Hay algo que puedas hacer al respecto? La acción correctiva. ¿Cómo puedes resolver la culpabilidad que sientes? Flexibilizar tu autoimagen. Bueno, pues la herramienta que más utilizamos en esta ocasión serían las preguntas para gestionar las emociones limitantes, porque todas estas herramientas nos van a ayudar pues a lo que es la reconexión, la introspección y poder saber realmente de dónde viene todas estas preguntas, todas esas emociones limitantes. Resentimiento es el enojo, la rabia o la ira con los demás. La gestión de resentimiento parte de aceptar a las personas, no a las expectativas que se tienen de ellas. Gestionar el perdón, entender, aceptar y perdonar. Flexibilizar la imagen que se tienen de los demás. Las expectativas que se tienen respecto a terceras personas por las que tenga o sienta resentimiento no sean limitantes, identificándolas y comprobando su validez. El trabajo con las víctimas del atentado del 11M, esto es un ejemplo, ¿vale? Para ver cómo flexibilizar la imagen que tiene con los demás. El trabajo de las víctimas del atentado del 11M, una de las gestiones llevadas a cabo fue gestionar el perdón de las víctimas con los terroristas a través de la comprensión de las causas que les llevaron a realizar tal acto, sin estar por supuesto de acuerdo. Esa comprensión les ha permitido alcanzar el perdón hacia ellos y llegar a un estado de paz. Este hecho se ha producido, pero no de forma generalizada, pero sí de manera mayoritaria. ¿Qué herramientas utilizamos para trabajar
El resentimiento, pues la técnica del observador, ¿vale? Esto es una técnica que tenemos los Q, también es práctica. Y la presentación del papel arrugado es también una práctica que hacemos. Miedo, ansiedad, apresión, temor, preocupación, consternación, inquietud, desasosiego, incertidumbre, nerviosismo, angustia, susto, terror y en el caso de que sea psicopatológico, fobia y pánico. La historia por lo general que está detrás del miedo está asociada con algo malo que podría pasar, algo querido está en riesgo o se puede llegar a perder, algo o alguien valorado. Se constituye en una amenaza de cierre de posibilidades. Normalmente detrás del miedo hay inseguridad. El miedo avisa o protege de que se está en peligro y al igual que la ira también prepara para la huida o la lucha. Y la gestión recomendable es enfrentarse a él, no ocultarlo ni ignorarlo y actuar, no siendo tan importante el resultado en sí, sino la mera acción. Normalmente, bajo los efectos del miedo se reduce el campo ocular de visión y se pierden otras capacidades. Además, lleva a focalizar la atención sobre los aspectos negativos y no sobre los positivos de las cosas. Para trabajar el miedo se recomienda aumentar la seguridad, focalización en los beneficios que aporta el miedo para sustituirlo. Acción, ocuparse en vez de preocuparse. La acción aporta seguridad. Cambio del diálogo interno a nivel de creencia y de pensamiento. Crear actitud y visión positiva, actitud mental positiva y no negativa. Detener el pensamiento en técnicas de relajación como puede ser la meditación, mindfulness, todo este tema. Por otra parte, la ansiedad y el miedo son mecanismos naturales que se tienen para responder hacia peligros percibidos o imaginados. La ansiedad normalmente comienza con un peligro no muy bien definido, mientras que el miedo usualmente se dispara cuando hay una situación fácilmente identificable. En este sentido se recomienda detener el pensamiento, es decir, ubicarlo solo cuando el pensamiento tiene sentido y cuando no prestarle atención de forma deliberada. Acompañar el pensamiento de basta con una acción física, un golpe en la mesa, por ejemplo. Distraer la atención con algún ejercicio sin mucha importancia. Traer un pensamiento positivo que lo haga incompatible. Plantear lo que podría ocurrir en el peor de los casos y analizar si realmente es tan malo. Y técnica de relajación, como hemos dicho antes. Bueno, pues nada, estas son las emociones más importantes y las que más hacemos normalmente. Hablaremos en esta última emoción, vamos a tratar un poco de la tristeza y así más o menos vamos trabajando. Esto es un ejemplo para que veas cómo son las emociones realmente, cómo se pueden identificar, gestionar y qué herramientas utilizamos para trabajarlas. Las herramientas, por ejemplo, para trabajar esta última emoción del miedo que hemos hablado son las preguntas para gestionar emociones limitantes también y la intención positiva, ¿vale? Todo esto son prácticas que realizamos en dinámicas que realizamos los procesos de coaching. Después hablaremos también en esta última ocasión de la tristeza, aflicción, pena, desconsuelo, pesimismo, melancolía, autocompasión, soledad, desaliento, desesperación y en caso patológico de depresión grave. Todo esto está dentro del marco de la tristeza. La tristeza informa que se ha perdido algo o alguien importante o que su necesidad de afecto y amor no está atendida. Casi siempre la historia que hay detrás se refiere a que algo malo pasó, una posibilidad se cerró. La tristeza prepara para retirarse y llorar o disminuir el ritmo vital para asimilar una pérdida si ésta se ha producido. La gestión ante la tristeza ha de ser
de expresar o dejar expresar la misma tristeza. No decir no llores, eso no ayuda. Y dar o facilitar protección, siendo el contacto físico uno de los factores que más aportan un mayor beneficio y protección. Mano sobre el hombro, abrazo, todo contacto físico de acompañamiento. Nunca se hablará de reprimir, sino de exteriorizar y de expandir la conciencia. Emociones sustitutivas de la tristeza: falsa alegría, falsa rabia o resentimiento, ansiedad. Herramienta para trabajar la tristeza: la arcilla vacía. Esta es una dinámica muy potente que dura sobre hora y media, que trabajamos los coaches en el tema de cuando hay una emoción y está la persona muy triste y tiene que reconectar con algo del pasado que no ha superado o algo así. Utilizamos esta herramienta, la silla vacía. Bueno, pues nada, espero que te esté gustando este programa y nada, es un poco informativo la verdad, porque normalmente yo hago los programas un poco menos técnicos, hablando mucho más coloquial y no con tanta tecnitura, pero claro, para hablar de temas importantes, de temas que nos suceden y de una forma también que los coaches tenemos, para eso nos hemos especializado en temas y hemos hecho nuestro proceso de formación, pues tenemos que expresarlo pues, como profesionales que somos, de la forma más profesional, ¿no? que hay. Alegría. Vamos a hablar por último de la alegría y ya dejamos por cerrado este capítulo, ¿vale? Para que te quede, pues si alguna vez tienes que apoyarte, pues nada, aquí tienes este capítulo siempre para ver cómo es, cómo identificarla y cómo trabajarla. Felicidad, gozo, tranquilidad, contento, beatitud, deleite, diversión, dignidad, placer sensual, estremecimiento, rapto, gratificación, satisfacción, euforia, capricho, éxtasis y en caso extremo manía. La alegría expresa que se ha alcanzado una meta y prepara para una celebración. La emoción de la alegría implica motivación para cumplir metas, eleva las defensas del organismo y favorece la acción, ya que el ser humano suele hacer aquello que le gusta. La gestión ante la alegría es aprobarla y compartirla. Emociones sustitutivas de la alegría: falsa alegría, falsa tristeza, falso miedo, falsa culpa, falsa ansiedad. Aceptación: afecto y amor. Aceptación, cordialidad, confianza, amabilidad, afinidad, devoción, adoración, enamoramiento y ágape. Esta emoción favorecerá una buena salud e higiene mental y ayudará a superar situaciones difíciles e indica atracción emocional. Hay que diferenciar bien entre el afecto y el atractivo sexual, que aunque es recomendable que se den ambos a la vez, el segundo hace referencia más a una sensación corporal fisiológica. La gestión ante el afecto es aceptarlo y retribuirlo. Favorece el contacto, ya que está demostrado que este incrementa la defensa del organismo. Suele ser común en las sesiones de coaching y dentro del lenguaje del cliente, es decir, expresiones como siento, como si que, en vez de siento que. En este punto sería recomendable que el coach facilitara la toma de conciencia de su cliente sobre este hecho y planteara qué opción se encuentra mejor, ya que normalmente la primera esconde que realmente el cliente no está sintiendo como dice que siente. Emociones sustitutivas del afecto: falsa rabia, falso afecto, inadecuación o ansiedad, celos. Bueno, pues nada, ya hemos llegado aquí. Yo creo que he puesto un gran ejemplo de las emociones más comunes, de cómo son esos bloqueos, cómo identificar esos bloqueos emocionales, cómo gestionamos estas emociones y las herramientas
herramientas que normalmente utilizamos en procesos de coaching para trabajar estas emociones. Si estás interesado en saber más sobre este tema, o si quieres tratarte de algún estancamiento emocional, de alguna situación que te gustaría tener o que te gustaría llegar a conseguir, pero solo te ves que no puedes, que necesitas más conocimiento, o que necesitas ese empuje, o que necesitas reconectar con tu esencia, con tus capacidades verdaderas y no sabes cómo hacerlo, puedes contactar conmigo. Siempre bajo cada episodio dejo mi correo electrónico, mi página web, donde puedes comprobar todo mi trabajo. También puedes adquirir mi libro en mi página web, Cambio de Rumbo, que ahí vienen los 10 pasos esenciales para superar muchas situaciones difíciles. Y nada más, gracias por estar ahí, comparte este capítulo y sígueme para poder hacer todo este contenido para ayudarte y para que podamos seguir adelante compartiendo. Porque nada de esto tendría sentido si no hubiera alguien que lo escuchase. Así que tengas un buen día y nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Gracias por haber llegado hasta aquí, gracias por haber oído este programa y os recuerdo que me podéis encontrar en www.alejandrorodriguezdiaz.com, mi página web, o a través de mis redes sociales, tanto en Instagram como Alex Coach Málaga, en Facebook como Cambio de Rumbo, igual que en YouTube también como Cambio de Rumbo. Os deseo que tengáis un feliz día. Adiós.